ejercido en la práctica privada, ha participado como docente a nivel institucional en la formación académica de profesionales de la salud mental, también ha dado clases a nivel particular, destacando la Universidad Panamericana, y tiene una participación constante, pueden llegar a ver, una participación constante en medios de comunicación masiva para realizar entrevistas de difusión sobre temas de salud mental, tanto en radio como en televisión. Maestra, a poder participar con esta cuestión temática, terapia. Y bueno, le cedo la pantalla y el micrófono. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias al doctor Alberto Sanén. Bueno, antes de empezar la charla, quisiera agradecer pues la invitación. Como él ya lo mencionó, pues tenemos una linda historia de habernos conocido hace muchísimos años atrás. De hecho, el doctor es la primera persona que participó en mi formación académica y le estoy muy agradecida. Lo considero mi pionero, mi sensei, le digo en términos muy coloquiales, ¿no? Y de manera respetuosa, pues lo considero un mentor, ¿no? También estoy muy agradecida con el Hospital Psiquiátrico Infantil, que lo considero mi casa y el primer lugar que me abrió las puertas para formarme académicamente. Bienvenidos sean todos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos médicos, psicólogos, terapeutas y el personal de salud que se encuentre con nosotros. Pues como el doctor Sanén lo mencionó, soy maestra en psicoterapia cognitivo-conductual y neuropsicóloga, entonces lo que intento con esta charla pues es darles una pequeña semblanza, son dos grandes escuelas de la salud mental, ¿no? Dos grandes enfoques que pues en mi práctica clínica yo complemento mi práctica clínica con ambos y doy terapia cognitivo-conductual y remediación cognitiva o lo conocido como rehabilitación neuropsicológica y también hago evaluación neuropsicológica en mi práctica clínica. Entonces ahorita les voy a platicar un poquito de esto y lo que intento es darles una semblanza general de estos dos enfoques con la finalidad de que pues ustedes conozcan un poquito de lo que hacemos de forma cotidiana. ¿Me escuchan bien? Se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces voy a comenzar. Cualquier cosa que no me escuchen, por favor, háganmelo saber. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la terapia cognitivo-conductual, una introducción y una semblanza muy pequeña de lo que es la neuropsicología. Terapia cognitivo-conductual y neuropsicología, es decir, cómo se relacionan estas dos áreas de la atención terapéutica a pacientes y las aplicaciones que yo puedo observar y que observo de forma cotidiana en mi práctica clínica o en la aplicación que yo les doy. Bueno, pues como sabemos, la terapia cognitivo-conductual es un enfoque terapéutico que se considera pues una terapia breve, ¿no? Dentro de los enfoques terapéuticos es una terapia, ¿no? Que nos hace enfocarnos en reconocer patrones de pensamiento, trabaja con los pensamientos, con las emociones, con las conductas y pues tenemos dos grandes escuelas de la terapia cognitivo-conductual, que es la escuela de Aaron Beck y la escuela de Albert Ellis. En lo personal, yo utilizo muchísimo más la terapia de Albert Ellis, me gusta más, me parece mucho más pragmática, más práctica, creo que es mucho más fácil de comprender para los pacientes, de llevar a la práctica clínica, pues una metodología que efectivamente de forma muy eficiente y eficaz les permita hacer un manejo de sus pensamientos irracionales que les llevan a una disfunción en sus comportamientos y en sus emociones, ¿no? Cuando recibimos a un paciente, pues el paciente está experimentando un sufrimiento humano en menor o en mayor medida que nosotros pues no podemos calificar desde nuestra propia subjetividad. Esa persona se está sufriendo, esa persona se la está pasando mal, esa persona está atravesando una situación complicada y entonces a nosotros desde el abordaje cognitivo-conductual nos toca mostrarle un esquema de trabajo en donde pueda identificar
esos pensamientos, esas ideas, esas creencias irracionales que no le permiten adaptarse a su vida cotidiana y al medio social al que pertenece. La terapia cognitivo-conductual es un enfoque estructurado, orientado en objetivos, ¿no? Establece metas específicas, trabaja hacia resultados medibles, concretos, observables, cuantificables. El método científico es aplicado en esta psicoterapia. Nosotros podemos medir constantemente lo que estamos haciendo y a través de escalas clinimétricas y otros instrumentos podemos medir los resultados del trabajo que estamos haciendo. Es decir, hacer una pre-evaluación y una post-evaluación y una evaluación en el medio de nuestro tratamiento. ¿Por qué se le considera estructurado y orientado a objetivos como muy claros? La estructura, pues bueno, hacemos una entrevista inicial con todos los antecedentes, historia clínica del paciente, una historia clínica muy completa en donde pues básicamente tenemos que preguntar todo hasta pasar pues antecedentes familiares, sociodemográficos, académicos, de formación, de la persona donde trabaja, con quién vive, en dónde se desenvuelve, etcétera, cómo es su día a día, hasta llegar al motivo de consulta y conocerlo pues lo más objetiva posible y lo más rápidamente posible, tener nuestro conocimiento de nuestro paciente por medio de una historia clínica completa y una entrevista estructurada a profundidad. Y vamos a estructurar el tratamiento con base en los objetivos, no del terapeuta, sino los objetivos del paciente, y el terapeuta puede sugerir algún objetivo particular a trabajar de acuerdo a lo que estamos observando. Como por ejemplo, una persona que viene con un trastorno de ansiedad generalizada, pues a lo mejor él en su objetivo, ¿no?, de lo que quiere lograr en el mediano, corto y largo plazo, pues a lo mejor no está visualizando, porque él no es el terapeuta, la necesidad de aprender a autorregular sus emociones. Entonces nosotros podemos plantear objetivos necesarios, pero tenemos que tener un plan de trabajo que el paciente conozca, que esté basado en sus necesidades y que tengamos una estructura clara de lo que vamos a hacer. Es una intervención basada en un modelo basado en la medicina basada en evidencias, ¿no? Tiene un respaldo teórico, científico, práctico. Podemos encontrar una infinidad, ¿no? Si ustedes hacen una búsqueda, podemos encontrar una infinidad de artículos que describen en diferentes patologías la aplicación de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? En mi práctica clínica yo básicamente atiendo pacientes con ansiedad, depresión, estrés postraumático, violencia sexual y TOC y TDA, ¿no? Esas son como las, digamos, atiendo otras cosas, pero esa es la principal fuente de las patologías de las que experimentan mis pacientes, y entonces aplico tanto la parte neurocognitiva como la terapia cognitivo-conductual. Bueno, entonces hay un respaldo científico y una evidencia para sustentar el tratamiento de la terapia cognitivo-conductual. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Como yo les platiqué, pues bueno, llevar a nuestros pacientes a gestionar sus emociones. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que vamos a enseñar y vamos a ser directivos, pragmáticos, proactivos. Este es un enfoque que invita al paciente a participar activamente en la terapia, ¿no? Yo siempre les trato de exponer cuando estoy ante grupos como ustedes o incluso con los pacientes, la terapia cognitivo-conductual se trata de un enfoque terapéutico en el que el paciente no llega al consultorio y va a hacerte una visita en donde se va a sentar a contarte cómo está su semana o qué hizo hoy, ¿no? No es una terapia tradicional, no es una terapia en donde el paciente solo va a hablar de forma aislada de la temática del día o de lo que le agobió en la semana. No, vamos a trabajar sobre los objetivos. Podemos atender contingencias, podemos introducir un tema que no esté en la agenda si es una emergencia para el paciente, pero es una terapia que lleva un plan de trabajo y que está estructurada. El objetivo principal es enseñar al paciente a reconocer, regular sus estados emocionales y evidentemente, manejarlos, ¿no? Sabemos, ustedes lo saben, hay una infinidad de personas que pues
no conocen, ¿no?, cuáles son las emociones que están experimentando, no saben nombrarlas y por lo tanto no sabrán autorregularlas. Entonces, esa es una de nuestras primeras misiones, es decir, enseñar al paciente a reconocer sus estados emocionales, ponerles un nombre y ayudar a manejarlos. ¿Cuáles son los estados emocionales que mayor disfunción pueden generar en una persona? Pues principalmente la ansiedad, la angustia, el estrés, ¿no? Cuando están deprimidos, pues son estados emocionales que no les permiten adaptarse a su vida, al medio social al que pertenecen, a atender las demandas que ellos requieren y adaptarse al medio ambiente en el que están inmersos. La reestructuración cognitiva es igual otro de nuestros objetivos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, nosotros aprendemos, nuestro entrenamiento como terapeutas cognitivo-conductuales incluye aprender a identificar y evaluar los pensamientos, las creencias, el sistema de creencias, los esquemas de pensamiento, dependiendo del enfoque al que estemos orientados, pero yo que me oriento un poco más a la escuela de Albert Ellis. ¿Perdón? ¿Alguien mencionó algo? No, maestra, parece que tenían un micrófono abierto. Les pido por favor que lo mantengan apagado para dar continuidad. Gracias. Ok. Bueno, entonces les comentaba, de acuerdo a la escuela de Albert Ellis, el entrenamiento incluye que nosotros aprendamos a identificar cuando un paciente presenta creencias irracionales, pensamientos irracionales, pensamientos que no permiten una adaptación, que están sobredimensionados, que tienden a la generalización, a la personalización y a otras distorsiones cognitivas. Entonces, vamos a ayudarle al paciente no solo a evaluar y a reconocer estos pensamientos o estas estructuras cognitivas o estas creencias cognitivas problemáticas, sino también le vamos a ayudar a reemplazar estos pensamientos negativos, ¿no? Estos pensamientos automáticos con perspectivas más lógicas, más realistas, más funcionales, más pragmáticas, y que él aprenda a autogestionarse. La finalidad de la terapia cognitivo-conductual es dar de alta al paciente, es decir, no buscamos que un paciente se quede eternamente con nosotros, ¿no? Para nosotros la mejor carta de recomendación es que un paciente se vaya de nuestro consultorio y se observe el cambio en su conducta, en sus emociones, en su forma de pensar, en su forma de abordar la vida. Entonces, le vamos a ayudar a hacer una reestructuración cognitiva, es decir, a cambiar radicalmente la forma en la que evalúa o se evalúa a sí mismo, al mundo, a quienes lo rodean, y cambiar la estructura de su pensamiento y el sistema de creencias sobre el cual está instalado. Vamos a tener un cambio de comportamientos. Al hacer esto, yo siempre les digo a mis pacientes, es como jugar un juego de billar, ¿no? Yo le pego a una bola y al momento de que le pego una bola, le pego a las demás. Entonces, si estoy trabajando con gestión de sus emociones, voy a pegarle a lo que es la reestructuración cognitiva, es decir, a la parte de los pensamientos, a la objetividad, a no sobredimensionar tanto, a no distorsionar la realidad, a no personalizar. Si empiezo un abordaje desde lo cognitivo, desde los pensamientos, porque la persona requiere modificar el sistema de creencias, voy a cambiar también sus emociones, le voy a ayudar con eso y por lo tanto voy a generar un cambio en la conducta, ¿no? Es lo que yo le llamo en mi consulta el efecto, ¿no?, bola de billar. Entonces, promuevo el desarrollo de conductas adaptativas que mejoran la calidad de vida y reduzcan las respuestas impulsivas o disfuncionales. Bueno, ¿cuál es la importancia de este enfoque terapéutico en la psicología moderna? Pues bueno, es un enfoque que nos permite la adaptabilidad y la capacidad para flexibilizar la cognición. Cada vez el mundo en el que vivimos, pues es mucho más complejo, es mucho más demandante, requiere de mayores capacidades, desafíos, y cada vez el ser humano se tiene que preparar más para poderse adaptar al mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Un mundo totalmente demandante, globalizado, exigente, en donde hay muchísima demanda. Entonces,
es importante que nosotros fomentamos la capacidad de resiliencia emocional y el manejo del estrés, los conflictos y sobre todo tu capacidad para adaptarte a ellos y la capacidad de flexibilizar la cognición. Esto es un concepto muy importante de la terapia cognitivo-conductual, el pensamiento flexible, ¿no? Nosotros vamos a ayudar a nuestros pacientes a adaptarse a las situaciones. Nosotros, una premisa de terapia cognitivo-conductual es la siguiente: no son las cosas lo que me agobia, me perturba, me inquieta o me altera emocionalmente, es la interpretación que yo hago de esas cosas, lo que yo me digo de esas cosas, lo que yo creo de esas cosas y la interpretación habitualmente catastrófica, sobredimensionada, dramática que hago de esas cosas. Entonces nosotros enseñamos a los pacientes que no es el hecho de la realidad, por adverso que parezca, sin descalificar obviamente lo que ellos viven, no descalificamos lo que ellos viven. Sin embargo, incluso de las experiencias más dolorosas, el ser humano se ha podido recuperar y adaptar y aprender de ellas. Entonces, un ejemplo que tenemos de esto, pues es una experiencia histórica que de todos tenemos conocimiento, el Holocausto ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos sobrevivientes, aún todavía tenemos personas que sobrevivieron a esa experiencia, y entonces eso nos permite, de hecho mucho de la terapia cognitivo-conductual se desarrolla durante esa época, en donde a través de estudios de psicología experimental podemos observar la capacidad de adaptación que puede llegar a tener un ser humano. Entonces, la flexibilidad cognitiva es cuando tú eres capaz de adaptarte a las condiciones que hay en el medio en el que perteneces y ser resiliente emocional y cognitivamente ante ellas. Obviamente por medio de un entrenamiento que recibes a través de una psicoterapia cognitivo-conductual. Es un enfoque, ¿no? La aportación en la psicología moderna, pues es un enfoque muy versátil, ¿no? Es un enfoque muy estructurado, adaptable, ¿no? Se aplica a todas las edades, podemos aplicarla, obviamente cada una de las edades requiere una expertise distinta y una especialización distinta. Un terapeuta cognitivo-conductual, pues puede atender a todos los pacientes de todos los grupos de edades siempre y cuando se especialice en ello, ¿no? No es lo mismo un terapeuta cognitivo-conductual especializado en parejas que un terapeuta cognitivo-conductual especializado en población preescolar, ¿no? O en personas con algunas necesidades especiales. Puede adaptarse a todos los contextos sociales y culturales. Básicamente, el nivel de instrucción que nosotros requerimos para que un paciente se pueda beneficiar de este enfoque terapéutico, sí necesitamos que la persona tenga un nivel de instrucción básico, ¿no? Estamos hablando de primaria, secundaria concluida, y un nivel, ¿no? Obviamente bajo la evaluación clínica de un psicólogo ya previamente entrenado. Si bien a lo mejor no lo haces con pruebas, que sería lo ideal hacerlo con pruebas, pero si no tienes pruebas a la mano o no las, no tienes el entrenamiento para aplicarlas, sí, a través de la clínica debemos de tener un paciente que podamos inferir clínicamente que cuenta con una cognición promedio bajo, mínimamente, ¿no? O sea, un paciente que tiene una discapacidad intelectual no es un candidato a terapia cognitivo-conductual para trabajar la parte cognitiva. Puede ser un candidato para trabajar a través de un análisis conductual aplicado, ¿no? Técnicas conductuales, pero no es un candidato a terapia cognitivo-conductual. Disculpen si se filtra el sonido de mi perrita, está un poco inquieta. Bueno, todo esto fortalece el impacto que tiene y pues esta terapia pues es aplicada en todo el mundo básicamente, ¿no? Entonces, a ver, quiero ocultar esto, pero no lo voy a ocultar. Ay, perdón. Bueno, ¿en qué es un tratamiento eficaz y efectivo? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, de hecho la escuela de Ellis describe el impacto de la terapia cognitivo-conductual y está descrito en los estudios. Ustedes pueden leer artículos, esto está respaldado por la ciencia y tiene un nivel de evidencia en el que habla de que la terapia cognitivo-conductual se han hecho estudios longitudinales y en donde se ha seguido los pacientes que reciben terapia cognitivo-conductual
versus solo terapia farmacológica. Yo soy pro psiquiatra, soy pro medicamentos y soy pro atención psiquiátrica y trabajar de manera conjunta con psiquiatras, ¿no? Entonces, siempre evaluar al paciente, y si el paciente necesita terapia farmacológica, hay que canalizarlo y aplicar lo que es el modelo multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una intervención, ¿no?, en donde el psiquiatra va a participar con el manejo farmacológico, la aplicación de los medicamentos, la intervención psiquiátrica, de ser necesario. La mayoría de los diagnósticos que nosotros observamos, vemos y atendemos en la clínica psiquiátrica, pues son pacientes medicados. Entonces, hay que canalizar hacia los medicamentos y complementar el tratamiento con terapia. Sin embargo, sabemos que hay pacientes que se resisten a tomar fármacos. Entonces, ¿qué describe la ciencia en relación a esto? Que sí se han descrito estudios en donde hay pacientes que toman solo terapia farmacológica, pacientes que toman el tratamiento ideal, que es combinar terapia farmacológica con terapia cognitivo-conductual, y pacientes que solo hacen terapia cognitivo-conductual. Bueno, pues la respuesta de las personas que solo siguieron medicamentos y solo tomaron terapia cognitivo-conductual es muy similar. Es decir, alcanzamos un efecto similar al que los medicamentos pudieran lograr, y el efecto permanece en el tiempo en algo que se llama la solución elegante, es decir, el efecto de la terapia cognitivo-conductual permanece en el tiempo. Obviamente el tratamiento ideal y el que tiene mejor respuesta y del que se describe un efecto tanto a corto, mediano, largo plazo y que permanece también en el tiempo, es el enfoque que combina las dos cosas, medicamentos y terapia cognitivo-conductual. ¿En qué se aplica con mucho éxito? Pues vemos pacientes, o al menos yo describí esto porque es lo que más veo, pacientes con TDA, previa evaluación neuropsicológica, pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y las múltiples variantes y manifestaciones que presenta el TOC, pacientes con trastornos de ansiedad, ¿no? Todos los trastornos por ansiedad, estamos hablando de ansiedad generalizada, fobias específicas, trastornos por angustia, en fin, todo el grupo de los trastornos de ansiedad. El trastorno por estrés postraumático, aquí están incluidas las personas que han vivido desastres naturales, personas que han estado expuestas a situaciones de violencia extrema y personas que han estado expuestas a la violencia sexual, ¿no? También es una terapia que puede aplicarse a otros trastornos, como lo es la ansiedad, la depresión, el manejo del estrés, los trastornos de la conducta alimentaria, en todos mejorando de forma significativa si las técnicas son aplicadas de forma pertinente y obviamente si el terapeuta es lo suficientemente experimentado con población psiquiátrica para poder hacer una intervención exitosa y llegar, como se los mencioné, a dar de alta al paciente. El objetivo no es quedarnos con el paciente, el objetivo es trabajar un determinado número de sesiones y brindar el alta. Bueno, pues entonces ahora vamos a lo que es la parte de la neuropsicología, que me apasiona mucho y que la practico pues desde hace muchos años. Mi formación como neuropsicóloga se la debo al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y a la Universidad Autónoma, a la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, en grandes rasgos, ¿qué es la neuropsicología? Bueno, la neuropsicología es una disciplina que combina el conocimiento de varias cosas, ¿no? Por lo tanto, las neurociencias, ¿no? Se combina el conocimiento de la psicología cognitiva y de la organización de los procesos cognitivos, ¿no? Entonces tenemos que comprender la relación del cerebro y de la conducta. Tenemos que entender a la corteza cerebral y todos los lóbulos que la componen y las diferentes regiones que la componen, pues como el director de orquesta, ¿no? Yo le llamo así, y principalmente a la estructura cerebral propia de los seres humanos, que es el córtex prefrontal, como esta área, ¿no?, en donde desarrollamos los seres humanos y pues gran parte de nuestra cognición
se desarrolla gracias a esa estructura que en nosotros tenemos un mayor desarrollo con respecto a otras especies. Bueno, pues en el sistema nervioso central y principalmente la corteza cerebral, que es el área en la que los neuropsicólogos nos concentramos, solo conocemos obviamente el funcionamiento del cerebro y de todas las estructuras cerebrales y subcorticales. Sin embargo, nuestra área de estudio es la corteza cerebral y de forma muy, muy especial la corteza prefrontal. Entonces, nosotros nos dedicamos a evaluar a través de pruebas neuropsicológicas de las cuales debemos de tener mucho conocimiento, y es importante que les aclare esto porque desafortunadamente en la práctica clínica es una constante recibir evaluaciones, lo pongo entre comillas, pues desafortunadas, ¿no? En donde no hay realmente un conocimiento, una formación como neuropsicólogo y estamos utilizando instrumentos que pues llevan al paciente a desgastarse en el tiempo de la aplicación, desgastarse económicamente y realmente la interpretación de la prueba pues no tiene las características necesarias para realmente obtener un beneficio de ella. Yo siempre les digo a las personas que están en formación conmigo, la prueba per se no habla, o sea, la prueba no te va a decir absolutamente nada. La prueba lo que va a hacer es darte datos que tú vas a poder interpretar para poder conocer los procesos cognitivos del paciente que se encuentra frente a ti. La prueba per se no habla. La prueba, las cifras que maneja la prueba no hablan. Quien tiene la capacidad para poder interpretar cuantitativa y cualitativamente los resultados de una prueba es el neuropsicólogo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en unos resultados de pruebas neuropsicológicas? Pues vamos a hablar de procesos cognitivos, es decir, vamos a hablar cómo está la atención de ese paciente, la capacidad de análisis de ese paciente, la atención sostenida o concentración, la memoria, ¿no? Cómo está su memoria a corto plazo, a largo plazo, por decirlo brevemente, pero la memoria es un proceso muy complejo a nivel cognitivo, ¿no? Cómo está el registro, cómo está la capacidad de fijar la información, de aprender la información, cómo aprende a corto, cómo aprende a mediano plazo, cómo es el proceso de aprendizaje, cómo están las funciones cognitivas, es decir, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de organización, planeación, organización de la conducta, es decir, una descripción cualitativa a partir de los datos cuantitativos que te dio la prueba, vas a describir y analizar y cómo influye esto en su comportamiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo está el paciente cognitivamente y cómo funciona la corteza cerebral, cómo funciona el córtex prefrontal, vamos a describir la interacción que tienen esos procesos cognitivos con sus emociones, su comportamiento y cuáles están determinando las respuestas emocionales que está brindando, ¿vale? Ejemplo, un paciente con TDA, pues posiblemente vamos a ver, dependiendo del subtipo de TDA que tenga, pero muy posiblemente vamos a ver fallas atencionales, ¿no? Fallas en la atención sostenida, fallas en la flexibilidad cognitiva, fallas en la capacidad de organización y fallas en la capacidad de planeación, más o menos graves dependiendo de un paciente a otro. Y entonces en el tratamiento que voy a proponer una terapia que combine tanto la parte de la terapia cognitivo-conductual como la parte de la rehabilitación cognitiva o remediación cognitiva. La terapia de remediación cognitiva que persigue son ejercicios muy puntuales que trabajan con las funciones cognitivas dirigidos hacia la corteza cerebral con el objetivo de reorganizar el funcionamiento de ese cerebro. ¿Y a qué me refiero con este concepto de reorganización? Sabemos que, y tenemos evidencia al respecto, de que el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse, es decir, nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones. Se van a tejer nuevas redes neuronales a partir de que tú estés estimulando, no el área que presenta falla, sino el área que presenta fortalezas cognitivas. Entonces, vamos a través de las pruebas a examinar la capacidad de ese cerebro
para poderse adaptar, cambiar una respuesta, ¿no? Y hacer una intervención terapéutica efectiva. Bueno, los alcances y las aplicaciones, pues bueno, como les comento, una de las funciones, yo diría que es una de las principales, en la práctica clínica, cuando somos interconsultados como neuropsicólogos, pues lo que hacemos es coadyuvar al diagnóstico clínico, es decir, ayudar a los pacientes a darle un diagnóstico claro a su neurólogo, a su psiquiatra, a la persona que los canaliza con nosotros, al médico tratante. Habitualmente los pacientes que llegan a una evaluación neuropsicológica son pacientes que presentan una duda diagnóstica, es decir, el médico tratante necesita claridad sobre el diagnóstico a nivel de la cognición que presenta este paciente. Ejemplo, aquí puse el caso de la enfermedad por Alzheimer, ¿no? Que es una de las demencias, ¿no? De los trastornos neurodegenerativos más prevalentes, es la demencia con mayor prevalencia. Y pues bueno, en la práctica clínica podemos llegar a observar personas que tienen queja de memoria, es decir, se están quejando de que hay olvidos, ¿no? De que no están reteniendo la información, sobre todo a corto plazo, que están cometiendo errores en su vida cotidiana, que quizá ya perdieron la cartera, ya se perdieron en el estacionamiento, quizá ya estuvieron en una situación de fraude, ya les robaron dinero, etcétera. Entonces, obviamente la familia y el médico sospechan de que esto se pueda tratar de un deterioro cognitivo o en situaciones de más gravedad, pues de un trastorno neurodegenerativo, como puede ser una demencia de tipo Alzheimer, ¿no? Y entonces tenemos que tener la expertise suficiente para aplicar las pruebas y determinar, esto es un deterioro cognitivo incipiente, es un deterioro cognitivo por falta de estimulación cognitiva, es un deterioro cognitivo asociado a la edad o es una demencia, ¿no? Entonces, entre todo eso, hay que hacer un diagnóstico diferencial a través de las pruebas. En diversas ocasiones en la práctica clínica me ha tocado recibir a personas de edad avanzada en donde pues la sospecha y la clínica podría describirse como que es un caso de deterioro cognitivo o incluso que está evolucionando para una demencia. Oh, sorpresa, cuando se aplican las pruebas, en 2 o 3 ocasiones ya me ha ocurrido que no hay un proceso de demencia ni hay un proceso de deterioro cognitivo. Es un proceso de deterioro cognitivo asociado a un TDA no diagnosticado en la infancia y por lo tanto no tratado y por lo tanto no medicado. Entonces sí es muy importante las pruebas neuropsicológicas cuando tenemos duda diagnóstica y obviamente le estamos dando al paciente una descripción cualitativa y cuantitativa de cómo está funcionando su cerebro en ese momento y si presenta un problema, pues el tratamiento pertinente. En el caso de los pacientes con demencias de diferentes tipos de demencia y en particular la demencia por Alzheimer, que es la que pues desafortunadamente llegamos a diagnosticar más en el consultorio con pruebas neuropsicológicas. La propuesta terapéutica para los pacientes es justo sí hacer una intervención de estimulación cognitiva muy enfática una vez a la semana, más todo el tratamiento farmacológico que va a llevar a nivel de psiquiatría y de neurología, con el objetivo de que ese paciente se deteriore lo menos posible y lo más lento posible. Entonces, sí tenemos propuestas terapéuticas, incluso para situaciones en pacientes con estados a nivel neurocognitivo, pues de gravedad, como pudiera ser una enfermedad como el Alzheimer. La intervención, pues, es personalizada, ¿no? Siempre atendemos a un paciente en una relación 1 a 1. Esto, pues, facilita diseñar terapias personalizadas que se adapten a las características y necesidades específicas y emocionales que presenten cada uno de los pacientes desde la perspectiva neuropsicológica. Por ejemplo, a los adultos mayores o a los niños, ¿no? Que yo atiendo desde el punto de vista neuropsicológico, en la estimulación neurocognitiva, tiene muchos nombres, rehabilitación, lo pueden encontrar como rehabilitación neurocognitiva, remediación cognitiva, estimulación cognitiva, ¿no? Al final es como lo mismo.
descrito por diferentes autores, es trabajar también con sus familiares, ¿no? Que ellos sepan lo que estamos haciendo, que incluso vean en el consultorio los ejercicios que estamos haciendo, la aplicación que tiene, el tiempo que invertimos en ello para que lo puedan replicar en casa. Un paciente, por ejemplo, el paciente con una demencia, un trastorno neurodegenerativo tipo Alzheimer, pues conmigo va a ir una vez a la semana, 1 hora a estimularse cognitivamente. Y obviamente dejamos tarea para el resto de la semana, entonces el familiar es quien va a encargarse de replicar lo que tú estás haciendo en el consultorio en casa. En el ámbito educativo, pues también tenemos aplicaciones, sobre todo con los niños que presentan alguna dificultad tanto en su aprendizaje. Nosotros tenemos que evaluar si el coeficiente intelectual del niño es el adecuado, pero además si el coeficiente intelectual del niño es el adecuado para el tipo de escuela que está, ¿no? También ahí tengo diversos ejemplos, ¿no? En donde con evaluaciones que no son adecuadas, a algunos niños se les ha dado el diagnóstico erróneo, ¿no? De niño superdotado, ¿no? O de niño con una capacidad intelectual superior. Y pues, oh sorpresa, hacemos las pruebas y sí, el niño tiene un cierto nivel de inteligencia superior al promedio, pero es un promedio alto. Y entonces, pues ya lo teníamos en una escuela de niños con capacidades especiales o superdotadas, y entonces es un niño que no se va a adaptar a este tipo de desafíos porque no posee las capacidades intelectuales para estar ahí. Entonces, o al revés, ¿no? Un niño que lo tenemos en un colegio, ¿no? Trilingüe, con 80 actividades extracurriculares y quizás es un niño con un coeficiente intelectual promedio bajo o incluso una discapacidad intelectual. Aquí es importante mencionarles que las pruebas neuropsicológicas no se reducen solo a determinar el CI, ¿no? El CI es un entrenamiento que cualquier psicólogo, cuando recién egresamos, ¿no? Podemos hacer y podemos emitir un diagnóstico de CI y es muy válido hacerlo. Sin embargo, no una interpretación neuropsicológica. Eso ya es hacer una descripción, como les mencionaba, del funcionamiento cognitivo de esa persona, cómo funciona su cerebro, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cómo están cada una de las funciones cognitivas de los 4 lóbulos que integran nuestro cerebro. Y pues bueno, la neuropsicología en terapia, ¿no? Es un complemento a la psicoterapia, a la terapia cognitivo-conductual, sobre todo cuando tenemos pacientes, ejemplo, como TDA, ¿no? El TDA no solamente se trata desde el punto de vista neuropsicológico, es decir, el paciente necesita sí estrategias para organizarse, sí estrategias para planear, organizar su conducta, flexibilizar, monitorear, atender, sostener la atención, que eso es todo un entrenamiento para dar una terapia con un enfoque neurocognitivo. El paciente con TDA, y sobre todo la literatura lo describe, en la patología psiquiátrica, promedio para que una persona llegue a un diagnóstico certero con el especialista indicado, la literatura describe que pueden pasar hasta 12 años de su vida para poder llegar con el especialista indicado a un diagnóstico certero. Entonces, en el medio de ese tiempo, pues vivió cualquier otro tipo de experiencias, cualquier otro tipo de retroalimentaciones habitualmente negativas del medio que le rodeó a nivel escolar, a nivel laboral. Entonces, los pacientes con TDA tienden a tener un muy bajo concepto de sí mismos. Entonces, vamos a trabajar desde la perspectiva de lo cognitivo-conductual para que entienda el padecimiento, lo pueda asimilar, ¿no? Y además entender de qué se trata esta entidad, ¿no? Este trastorno, y además suplementar con la parte de la atención neurocognitiva. Las evaluaciones neuropsicológicas, como les he platicado, pues bueno, proporcionan información valiosa para conocer datos del paciente, cómo funciona su cognición, los enfoques terapéuticos, las necesidades específicas del paciente, promoviendo una intervención personalizada, dirigida, proactiva y enfocada en sus necesidades. Y pues bueno, el impacto que tenemos, pues bueno, contribuimos y coadyuvamos al tratamiento que lleve el médico psiquiatra,
para una comprensión más profunda de las condiciones, ya sea como el trauma, la ansiedad o los trastornos psicosociales, y también rehabilitar al paciente y obviamente una mejor adaptabilidad al medio al que pertenece. Bueno, entonces ya les he explicado un poco, pero pues bueno, ¿cuál es pues la relación entre la neuropsicología y la terapia cognitivo-conductual? Pues bueno, las dos comparten procesos cognitivos emocionales, ¿no? Hay una adaptación cognitiva, es decir, vamos a utilizar estrategias neurocientíficas para mejorar la capacidad de adaptación a un individuo a situaciones emocionales adversas. Y obviamente si tú estimulas un cerebro, pues ese cerebro va a pensar con mayor objetividad, se van a irrigar mejor las zonas, ¿no?, de la corteza prefrontal, van a funcionar mejor, ¿no?, los circuitos cerebrales, entonces también vamos a obtener una mayor regulación emocional, ¿no?, al integrar conceptos psicológicos y neurobiológicos para fortalecer el control de las respuestas emocionales. Y nuevamente, pues, es una intervención basada en la evidencia que va enfocada a reorganizar el cerebro, es decir, la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a las condiciones medioambientales y responder a ellas. Bueno, la aplicación de la neurociencia en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Identificar rutas o circuitos cerebrales. Los estudios neuropsicológicos analizan la interacción entre muchísimas estructuras, pero aquí solamente les puse entre la amígdala y la corteza prefrontal para comprender cómo se gestionan las emociones durante la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Apoya a los hallazgos neurocientíficos para disminuir la activación excesiva de áreas límbicas vinculadas al miedo y la ansiedad. Y, pues bueno, mejora personalizada, la neurociencia proporciona información para desarrollar intervenciones más específicas basadas en el funcionamiento cerebral individual y con evidencia científica. Bueno, ¿cuáles son las técnicas colaborativas que también pueden ser parte de la terapia cognitivo-conductual? Recuerden que mucho de lo que persigue la terapia cognitivo-conductual es fortalecer la capacidad de adaptabilidad de una persona y que aprenda a interpretar de forma más adaptativa y más funcional las situaciones que vive en el día a día. Bueno, ¿cuáles pueden ser estas técnicas colaborativas? Bueno, de manera coloquial lo podemos conocer como mindfulness, ¿no? Regulación emocional, meditación, ¿no? Meditación consciente. Estas prácticas, al incorporarlas a los enfoques neurocientíficos, tenemos evidencia que tienen la capacidad de reorganizar las áreas cerebrales hiperactivadas, como puede ser la amígdala, ¿no? Tenemos que combinar técnicas cognitivo-conductuales, emocionales, ¿no?, para fortalecer nuestras herramientas, y el seguimiento neuropsicológico, es decir, la colaboración entre ambas disciplinas permite evaluar y monitorear los cambios que se hayan dado durante el tratamiento, optimizando los resultados a nivel de la clínica y obviamente a nivel de lo que observemos y la retroalimentación que recibamos de nuestros pacientes de la capacidad de poder funcionar y adaptarse a su medio. Las aplicaciones prácticas en terapia, bueno, ya les platiqué un poquito de la práctica clínica. Pues bueno, vamos a poder ayudar a pacientes en el manejo de la ansiedad, del estrés, ¿no? Promover técnicas de relajación que son sumamente importantes, ¿no? En la práctica clínica, ¿no?, se reciben pacientes que, pues, alguna vez les dijeron que tenían que aprender a respirar, pero nadie les enseñó cómo, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar a nuestros pacientes con métodos específicos sobre la respiración diafragmática, las técnicas de mindfulness o meditación guiada o meditación consciente, con el objetivo de ayudar a ese cerebro a irrigar mejor las zonas y mantener una respuesta de estrés más adaptativa, que el paciente pueda generar menos cortisol e irrigar más catecolaminas. La reestructuración cognitiva, identificar, recuerden, los cambios de patrón de pensamiento negativo para reducir las respuestas de estrés, las respuestas de angustia, las respuestas de ansiedad, ¿no? La desensibilización sistemática, cuando tenemos casos como fobias específicas, pues bueno, tenemos que emplear estrategias
graduales para reducir las fobias, minimizar el impacto de los factores desencadenantes del estrés. También la desensibilización sistemática se aplica en casos de estrés postraumático, personas que han estado en alguna situación de desastre natural, ¿no? También llevamos a cabo este tipo de técnicas, ¿no? Tenemos tratamiento para conductas adictivas, por ejemplo, habitualmente lo que más se recibe en la consulta, pues son personas que quieren dejar de fumar o personas que están bebiendo de forma problemática o están teniendo un consumo excesivo del alcohol. Tenemos nuevamente identificar los patrones de pensamiento que están llevando o que están conduciendo al consumo de sustancias adictivas. Una persona fuma y consume alcohol o cualquier otra sustancia adictiva con una finalidad, autorregular sus emociones, con una finalidad que puede ser anestesiar algún estado emocional que le está produciendo dolor, angustia, ansiedad, miedo. Entonces, tenemos que identificar qué emoción es la que estamos teniendo ahí y que no estamos logrando manejar, y obviamente ayudar a la persona a identificar sus patrones de pensamiento para alejarlo de las sustancias. Fortalecer las habilidades de afrontamiento, desarrollar estrategias para manejar esos factores desencadenantes o esos detonantes y pues algo a lo que se enfrentan, ¿no? Las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo trastorno por atracón, que tienen problemas con el tabaco, problemas con el alcohol, pues es resistir, ¿no? La dulce tentación de caer en ese comportamiento una vez que están en la intervención terapéutica. Promover el cambio cognitivo y conductual, implementando estrategias y técnicas para sustituir las conductas adictivas o problemáticas por conductas más constructivas, positivas y saludables. Mejorar el bienestar emocional, ¿no? O sea, algo que debemos de ir observando, ¿no? Desde la clínica, pero también con los instrumentos o las escalas clinimétricas que llegamos a aplicar, pues es que el bienestar emocional, la sensación de bienestar emocional, el nivel de perturbación emocional que nuestros pacientes están experimentando es reducir el nivel de perturbación emocional y aumentar el nivel de bienestar emocional. O sea, la persona necesita sentirse mejor en la medida en la que las sesiones van avanzando y experimentar y retroalimentarte a ti como clínico que está experimentando una sensación de mayor bienestar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ayudarle a identificar sus patrones de pensamiento negativo, a ayudarlo a reconocer muchísimo estas creencias irracionales, pensamientos que no construyen, que son ilógicos, que no están basados en una evidencia observable, tangible, cuantificable, o que son dañinas y que afectan su bienestar. Implementaremos, como lo mencioné con anterioridad, las técnicas de reestructuración cognitiva. Hay muchísimas técnicas para ayudar al paciente a adaptarse y responder de una forma más constructiva a los desafíos. Y fomentar las habilidades de afrontamiento. Esta es una tarea fundamental de la terapia cognitivo-conductual. Nosotros trabajamos mucho en fomentar las habilidades para afrontar la adversidad y poderte adaptar a ella, ¿no? Vuelvo a repetir, sin descalificar lo que has vivido. Por supuesto, el doctor Sanel les mencionó que estuve en un grupo de una brigada institucional por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría cuando fue el sismo del 2017, que todos sabemos la trascendencia que tuvo, y me tocó estar en el inmueble que fue un desastre, el inmueble de Álvaro Obregón 286, y bueno, ahí tuvimos que trabajar con las víctimas colaterales, es decir, los familiares de las personas que murieron en ese lugar, las personas que eran rescatistas y que se estaban enfrentando, rescatistas profesionales entrenados para ello, pero que estaban pues enfrentando una situación muy difícil, ¿no? Ser rescatista y mover escombros y encontrar cuerpos desmembrados, pues no es una experiencia bonita ni es una experiencia agradable para ningún ser humano. Entonces necesitamos fomentar estas habilidades de afrontamiento porque por adversa que sea la realidad,
tenemos la capacidad de enfrentarnos a ella, ¿no? Y de entender y comprender que estos fenómenos pues son parte de la naturaleza y que suceden y desafortunadamente sucedieron en ese momento y sucedieron con estas personas en ese lugar y hoy esas personas ya no están con nosotros. Entonces nos toca comprender, esto obviamente lleva muchísimo tiempo, ¿no? Pero comprender, ¿no? El sentido de esta situación y la muerte, ¿no? Que es un tema recurrente en el consultorio, trabajar en el duelo de nuestros pacientes. Bueno, pues espero que haya sido de su agrado la ponencia, la charla, y pues aquí están mis datos personales. Estoy a sus órdenes, les vuelvo a repetir, yo soy terapeuta cognitivo-conductual, soy neuropsicóloga, tengo 21 años en el ejercicio profesional y pues estoy en la práctica clínica ya desde hace 8 años al 100%. Muchísimas gracias, maestra Guerrero. Le agradezco mucho y bueno, abrimos el espacio para preguntas, para comentarios. ¿Podríamos referir pacientes con usted? Bueno, ahí están los correo y los números telefónicos. Los datos, perdón que me levanté, los datos de referencia están ahí, puede ser por, preferentemente a ese teléfono que aparece ahí vía WhatsApp, pueden establecer contacto conmigo directamente y en ese lugar pueden hacer sus referencias con muchísimo gusto, puedo atender a los pacientes que ustedes gusten. Gracias. ¿Nos podría dar ejemplos de técnicas de reestructuración cognitiva, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, por ejemplo, un pensamiento, ¿no? Vamos a pensar en una creencia irracional, ¿no? Una conclusión, ejemplo, no soy bonita, ¿no? Una persona, digo, estoy hablando de algo así muy, muy superficial y algo muy al aire, pero que una persona tenga esa creencia genuina de que no es bonita, ¿no? Entonces, una reestructuración cognitiva comienza desde, pues, vamos a definir qué es ser bonita, ¿no? ¿Qué es la belleza? Defínemelo, ¿de dónde lo concluyes? ¿Cómo es que lo determinas? ¿Con base en qué estás llegando a esa conclusión? Entonces, una reestructuración cognitiva lo primero que va a hacer es cuestionar lo que tú estás pensando. Y bajo esto hay unas técnicas que se llaman cuestionamiento socrático, es decir, vamos a hacer preguntas muy específicas sobre la validez de esa creencia, ¿no? De cuál es la evidencia que tú tienes al respecto, ¿no? Solo porque tú lo piensas es así, o sea, solo porque tú me lo estás diciendo es así, ¿no? Entonces el paciente se va a cuestionar y va a decir, no, ¿no? Si yo te muestro que en Japón, ¿no? El patrón de belleza es tener los dientes lo más desalineado posibles y entonces entre más desalineados sean tus dientes, más bello eres, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que tú estás creyendo que no eres bonita a partir de que solo estás mirando y solo estás filtrando el patrón de belleza establecido que existe en este país, pero no estás observando lo demás y solo estás considerando bello lo que es estético, ¿no? Entonces, preguntas socráticas, cuestionamientos que lleven al paciente a cuestionarse la evidencia de lo que está pensando, la utilidad de lo que está pensando, que me muestre pruebas tangibles, observables de lo que está pensando. ¿Cómo puedes demostrarme tú que no eres bonita? ¿Cómo lo concluyes? ¿De dónde lo sacas? ¿No? Y entonces ellos comienzan a cuestionarse. Obviamente es algo que lleva muchas sesiones, pero puse un ejemplo muy, muy básico. Muchas gracias. Habló sobre reorganización cerebral. ¿Hay algunas pruebas o técnicas específicas para ello? ¿Podría darnos algunos ejemplos?
Ok, bueno, la reorganización cerebral básicamente se mide o se observa a través de dos cosas. La resonancia magnética funcional, que bueno, obviamente es un estudio que habitualmente podemos observar más en la práctica institucional y sobre todo cuando se hace investigación, es decir, someter a los pacientes en un pre-test y un post-intervención, ¿no? A estudios de resonancia magnética, es decir, cómo se están irrigando las diferentes zonas de su cerebro, cómo están funcionando ese cerebro y describir ese funcionamiento posterior a la intervención a través de la resonancia magnética. Esa es una metodología. Otra metodología es a través de las pruebas neuropsicológicas, es decir, cómo estaba ese paciente cuando llegó contigo y lo evaluaste por primera vez versus cuando se va y cómo salen sus resultados de la post-evaluación. Gracias. Reporte de efectividad en el tratamiento de usuarios de cristal, metanfetamina. Supongo que preguntan si hay alguna condición específica de reportes o estudios. Bueno, sabemos, obviamente ahí tendríamos que hacer una búsqueda como muy específica para tener el dato preciso en este instante, pero bueno, lo que conozco al respecto y lo último que leí al respecto, pues bueno, estas sustancias, específicamente estas sustancias, pues sí causan una neurodegeneración muy importante y muy acelerada, sobre todo de la corteza prefrontal. O sea, sí sabemos, entre más sintética o alterada químicamente sea la sustancia que están consumiendo nuestros pacientes, va a ser muchísimo más rápido el deterioro y va a ocurrir, digamos, de manera más acelerada y además el daño hacia las funciones cognitivas va a ser sobre todo la corteza prefrontal y la memoria. Con esto no quiero de la atención también, con esto no quiero decir, y esto es importante, que bueno que lo preguntaron, no quiere decir que la marihuana no haga daño, ¿no? O sea, por ser verde y venir del campo, no quiere decir que no sea perjudicial desde la perspectiva neuropsicológica. Hay una infinidad de estudios que describen al cannabis como una sustancia psicoactiva que sí o sí va a dañar a los procesos cognitivos, principalmente va a impactar sobre atención sostenida o concentración, memoria en todas las etapas de la memoria y las funciones ejecutivas. Sin embargo, sí sabemos y tenemos evidencia que las sustancias químicas y sobre todo las drogas sintéticas, fentanilo y demás que se están utilizando hoy en día, pues tienen un impacto muchísimo más grave porque va a ser más acelerado el impacto que van a presentar las personas que consumen, mucho más rápido. Su deterioro va a ser más rápido y lo que tenemos evidencia también es que hay una relación directa entre la edad del primer consumo y la cronicidad del consumo. Es decir, no es lo mismo una persona que experimentó con marihuana, ¿no? En una ocasión a alguien que se mantuvo consumiendo la sustancia desde los 12 años y paró a lo mejor a los 40, ¿no? O tampoco es el mismo caso desde la perspectiva neuropsicológica, una persona que tuvo un consumo experimental, pero de sustancias ya muchísimo más, desde el punto de vista químico, alteradas y con sustancias que ni siquiera conocemos, a alguien que pues se mantuvo crónicamente en estas sustancias y entre más temprana edad sea el primer consumo, el pronóstico es mucho peor desde el punto de vista neurocognitivo. Gracias. ¿Remediación cognitiva y reestructuración es lo mismo o cuáles son las diferencias? No, la reestructuración cognitiva es a nivel terapéutico, la terapia cognitivo-conductual y se dirige a la reestructuración de las creencias irracionales, de los pensamientos que un paciente tiene. Y la reorganización del cerebro se refiere a cómo objetivamente hay un cambio en el funcionamiento del cerebro que se puede medir por resonancia magnética y se puede observar cómo funciona un cerebro cuando está bajo un proceso terapéutico versus cuando no lo está. La reorganización cognitiva se refiere a el cambio de funcionamiento del cerebro y de las estructuras del cerebro. Gracias.
¿Qué recomienda para especializarse en neuropsicología? Bueno, la maestría en neuropsicología está disponible en el programa de la UNAM y la maestría en terapia cognitivo-conductual también está en el programa de la UNAM. En la UNAM, hasta donde tengo entendido al día de hoy, le pusieron medicina conductual en la Facultad de Psicología. Ambas están en la Facultad de Psicología. Gracias. ¿Qué características tiene una buena evaluación neuropsicológica? Ok, bueno, una buena evaluación neuropsicológica primero necesita estar integrada por una muy buena historia clínica. Lo primero que se tiene que hacer es una buena historia clínica, es una etapa que no se tiene que saltar, una entrevista a profundidad. El paciente habitualmente cuando llega con el neuropsicólogo ya viene muy desesperado, ya viene quizá de muchos intentos fallidos de estar con otras personas, con otros terapeutas, incluso pueden llegar con pruebas, lo voy a decir así, pseudo neuropsicológicas, y entonces ya vienen desgastados no solo emocionalmente, sino también económicamente y con un estudio que no les está sirviendo de absolutamente nada, ¿no? Entonces, a veces se quieren saltar la parte de la entrevista y es una parte fundamental. No podemos saltarnos esa parte porque ahí es en donde vamos a investigar, pues, muchos de sus antecedentes, no solo actuales, sino premórbidos. Nosotros tenemos que conocer el funcionamiento premórbido de esa persona, cómo era su historia clínica, condiciones al nacimiento, salud mental, si hay alguna condición de salud que pueda estar interviniendo, ¿no? No es lo mismo evaluar a un paciente sano que a lo mejor a alguien que presenta diabetes, alguien que tiene alguna cuestión que recibió quimioterapia, ¿no? Sabemos que la quimioterapia tiene efectos sobre la cognición, entonces tenemos que tener una historia clínica y el motivo de consulta muy claro, cuál es la queja cognitiva que está teniendo, qué es lo que observan los familiares. Entonces, de entrada, una evaluación con una muy buena historia clínica y una entrevista a profundidad estructurada. Después, aplicar las pruebas neuropsicológicas, una batería completa de por lo menos unas 8 pruebas, ¿no? 8 o 10 pruebas donde te vas a exponer a las fallas de forma repetitiva. ¿Qué quiere decir esto? Al momento que tú comienzas a identificar un déficit en una aplicación de una prueba, lo vas a observar en el resto, ¿no? Entonces, tu información tiene que ser consistente, porque el paciente pudo haber fallado en una tarea y presentar una falla en una tarea, pero si eso se repite de forma sistemática, entonces ya no estás hablando de una tarea que le falló, sino estás hablando de una falla en una función cognitiva específica que estamos evaluando a través de las pruebas. Entonces, eso en cuanto a la aplicación. Y en cuanto a la interpretación, como lo dije cuando les estaba exponiendo la charla, pues la prueba no habla, la prueba no te va a decir nada. En la prueba lo único que vas a encontrar son numeritos. Entonces, para tener una buena evaluación neuropsicológica, tú debes de saber interpretar qué significan esos numeritos y pasarlos a un informe cualitativo en donde vas a desarrollar cualitativamente cómo están los procesos, obviamente con todo lo que sabes de la neurocognición. O sea, tú tienes que describir cualitativamente cómo funciona ese cerebro, con respaldo de las pruebas que encontraste. Muchísimas gracias. Buenos días, me parece muy interesante lo que comentó de pacientes que se confunden con Alzheimer, pero con pacientes que no fueron diagnosticados con TDA en su momento. ¿Podría hablar un poco más de eso, por favor? Bueno, pues les comparto ahí algunos ejemplos muy puntuales que son realmente sorprendentes y que ameritarían hacer un estudio de caso porque son muy particulares. Ejemplo, una historia clínica de una mujer de 75 años, un femenino, que decía yo, la autoestima de los pacientes con TDA está lastimada. Ella se definía como una persona, lo voy a decir así porque eran las palabras que ella utilizaba, tonta, ¿no? Y como era tonta, pues ella no pudo acceder a unos estudios universitarios, aun y cuando le gustaba mucho la historia, le gustaba mucho leer, le gustaba ir a museos, a ella le hubiera gustado instruirse académicamente y pues en su época decía, mi papá no me dejó porque además yo era tonta, ¿no?
Llega con una sospecha de demencia, la persona ya se había extraviado, ya había salido en su auto, ya no había podido llegar a su casa, ya había perdido dinero, ya había extraviado una cartera en un centro comercial, muchísimas fallas de memoria, muchísimas fallas en el juicio, de colocar objetos de su casa en donde no iban, en fin, ¿no? Muchísimas fallas cognitivas descritas por sus familiares. Al momento, obviamente, yo entro también a la evaluación con una sospecha, pues por la edad, el género. Sabemos que el Alzheimer es una enfermedad que se observa muchísimo más en las mujeres que en los hombres, la edad avanzada, en fin, lo que clínicamente describían los familiares y la misma paciente, pues parecía, ¿no? Se observaba como o un deterioro cognitivo o una posible demencia. Entro con toda la batería para evaluar absolutamente todo, porque yo puedo tener una inferencia clínica, pero la prueba es la que determina qué es lo que está pasando. Y pues, oh sorpresa, aplicando todas las baterías, la señora no tenía ninguna demencia, ni deterioro cognitivo. Su memoria estaba íntegra. ¿Qué era lo que estaba fallando? Estaba fallando el proceso de la atención sostenida y la memoria de trabajo de forma muy grave y con alteraciones muy importantes. O sea, sí tenía un deterioro cognitivo, pero asociado a un TDA de inicio temprano, que sabemos que en los años 30 pues no se diagnosticaba, ni siquiera se atendía y ni siquiera existía, ¿no? O no pasaba por la cabeza de los papás que podía estarle pasando eso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que esta persona tuvo en su vida? Pues a pesar de tener un coeficiente intelectual normal, o sea, ella no era nada tonta como se concebía, pues no accedió a una educación universitaria a partir de estos prejuicios y preconcepciones que ella tenía de sí misma asociados a un déficit de atención con predominio inatento no tratado. Otro caso, bueno, este es un ejemplo que se parece mucho a otro. Me gustaría citarles otro ejemplo que me parece muy importante, de un paciente que, igual por eso les digo, ¿no? La entrevista es muy importante, la historia clínica es muy importante. Un paciente con un traumatismo craneoencefálico muy grave, o sea, cuando digo muy grave es muy grave, y con consumo de sustancias múltiples. Cuando hago el historial de sustancias, que forma parte de la historia clínica y forma parte de la entrevista a profundidad, el historial de sustancias, bueno, el paciente había probado lo que ustedes no se imaginan, él ya lo había probado, ¿no? Desde el alcohol, la edad de inicio, el interrogatorio incluye qué edad consumiste, cuántas veces, desde qué edad, en fin. Entonces había pasado por alcohol, tabaco, cocaína, hongos, fentanilo, todo lo que a ustedes se les ocurra que se puede oler, palpar, inhalar, comer, lo que sea, el paciente ya lo había probado, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué esperaríamos de un paciente cognitivamente con las características que les estoy mencionando? O sea, consumos de sustancias a muy temprana edad, hablando de 13, 14 años, y además un traumatismo craneoencefálico secundario, un accidente automovilístico de verdad sumamente grave. El paciente con un muy pobre funcionamiento, no era una persona que no trabajaba, una persona que parecía crónicamente deprimida, una persona que pues tenía un alto nivel de disfunción y obviamente esto generaba mucha disfunción a nivel familiar porque pues es una persona que no está siendo productiva en ningún sentido y que prácticamente no está haciendo nada de su vida. La familia llega pues con la necesidad de determinar si verdaderamente esta persona está limitada cognitivamente y a partir de todo lo sucedido, pues de verdad no puede contender con los desafíos de la vida o qué está pasando. Entonces, aplicamos pruebas de personalidad, aplicamos pruebas neuropsicológicas y bendita sorpresa, ¿no? Que incluso en la retroalimentación que le di al paciente le dije, ya no consumas nada, o sea, en este momento la cognición de esa persona era normal, es decir, tenemos las mismas fallas, él y yo, que no he consumido, por supuesto, nada de lo que él ha consumido y afortunadamente no he tenido ningún accidente que me lleve a un traumatismo como el que él tenía. Entonces, la capacidad de adaptabilidad del cerebro a veces es sorprendente. Ese paciente tenía un coeficiente intelectual promedio alto, sus funciones cognitivas estaban totalmente preservadas, tenía ahí alguna pequeña falla de memoria de trabajo y alguna fallita de atención muy leve,
cosas que cualquiera de nosotros podemos tener, a lo mejor un poquito lentitud en el procesamiento de información leve, o sea, nada que implicara una discapacidad. ¿Y cuál era el problema principal? El problema principal pues es que tiene un trastorno de personalidad que lo lleva a disfuncionar de una forma en la que pues se comporta como una persona que no se puede adaptar a la vida. Entonces, ese es el valor que tienen las pruebas neuropsicológicas y por eso es tan importante entrenarnos de forma seria en ellas para poder emitir diagnósticos que nos permitan pues realmente hacer un diagnóstico diferencial, coadyuvar al médico tratante y coadyuvar a la familia y al paciente. Muchas gracias. Bibliografía, si tiene alguna bibliografía que pudiera recomendarles para reestructuración cognitiva y bueno, en general también para cuestiones de neuropsicología, por ahí también plantean cuáles podrían ser algunas de las pruebas principales que pudiera recomendar y qué tan recomendable es aplicar la prueba de Mini-Mental. Con la libertad de contar muchas preguntas. Okay. El Mini-Mental es una prueba, es un screening, ¿no? Como para ver, es una prueba inicial, ¿no? Más que una prueba, yo diría que es una escala clinimétrica que nos permite evaluar clínicamente en una entrevista inicial, pues si pudiera haber indicios, ¿no? De un deterioro cognitivo leve o que ya nos estamos saliendo de parámetros normales, pero no pudiéramos considerarlo una prueba. Es una escala que mide en una consulta cómo por dónde puede ir el paciente, ¿vale? Las pruebas me gustaría reservarme los nombres precisamente para no fomentar el que no nos entrenemos en ellas y entonces vayamos y las compremos y entonces las apliquemos en el consultorio de forma indiscriminada. La verdad es que me gustaría ahorrarme esos datos. Creo que es algo que si nos formamos como neuropsicólogos, pues ya en la formación profesional a ustedes les harán llegar todas las baterías, ¿no? Si a alguien les interesa conocer de pruebas y quieren informarse al respecto, pueden ir al área de la testoteca de la UNAM. Hay un área específica en la UNAM que se llama así, la testoteca de la UNAM, en donde es una biblioteca especializada, en donde se encuentran todas las pruebas habidas y por haber que existen para evaluar muchísimas cosas. Yo les hablé obviamente de mi área, de la parte neuropsiquiátrica y psiquiátrica que yo me dedico y obviamente yo solo ocupo un rubro de todas las pruebas que se han estudiado a lo largo de pues todos los años de investigación, ¿no? Hay pruebas para todo, ¿no? Desde preescolares, escolares, adultos, adultos jóvenes, adultos mayores y con diferentes aplicaciones. Entonces, si les interesa, yo los invitaría a visitar esa área de la UNAM y obviamente el posgrado de la UNAM, que es en donde está la maestría en neuropsicología. Y la otra pregunta era, ya contesté lo del Mini-Mental, lo de las pruebas y había otra, ¿no? El apoyo bibliográfico para considerar y empezar a realizar el apoyo bibliográfico para terapia cognitivo-conductual, ustedes pueden leer todo lo que encuentren de las dos grandes escuelas, ¿no? Les hablé de dos grandes escuelas, Aaron Beck, que es un enfoque de terapia cognitivo-conductual mucho más tradicional, y a mí el que me gusta, el que yo practico, es la escuela de Albert Ellis. Pueden leer todo lo que se les ocurra de Albert Ellis, así, busquen terapia racional emotivo-conductual, ¿no? O terapia cognitivo-conductual de Albert Ellis y todo lo que encuentren de él lo pueden leer. Y de neuropsicología, igual de Leysak, se escribe Lezak, de esa autora, todo lo que puedan leer de evaluación neuropsicológica, Neuropsychology Assessment. Ella es la autora que yo consideraría como la principal. Muchísimas gracias. Excelente ponencia. ¿A qué edad se recomienda comenzar el trabajo con un enfoque multimodal para pacientes menores de edad con rasgos de TDA? Desde preescolar, ¿no? Puede ser preescolar o escolarizado, ya en cuanto tengamos lectoescritura, ¿no? Si no tenemos lectoescritura, pero el nivel de disfunción del paciente es muy alto, pues lo principal es enviar a pedopsiquiatría y una vez que ya tengamos al paciente
con su tratamiento farmacológico, podemos empezar con estrategias para ayudarlo. Ahí contestaba la segunda parte, que era una posibilidad de la ruta diagnóstica y de atención. Dos preguntas. ¿Cuáles son las principales pruebas? Ya la contestamos. ¿Alguna prueba neuropsicológica apoya para identificar el trastorno del espectro autista? El A2 es una prueba que requiere un entrenamiento especializado. A2, así se llama. ADOS. Esa me atrevo a decirlas porque no se las van a vender si no están entrenados. En catástrofes naturales y eventos traumáticos, ¿podría explicar cómo sería la intervención en el momento y a corto plazo? Ok, en eventos traumáticos, bueno, lo primero, por ejemplo... Como sismos, accidentes, muertes por violencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, digamos, si pudiéramos estructurar el tratamiento así de forma muy sencilla, primero tenemos que trabajar en la autorregulación emocional, es decir, disminuir la respuesta de estrés, disminuir la intensidad de la emoción. Después viene terapia de exposición, que esa es otra charla que pudiéramos dar, ¿no? Terapia de exposición es parte de la terapia cognitivo-conductual, pero es una terapia especializada para atender estrés postraumático y TOC, ¿no? Es decir, voy a exponer al paciente a la situación traumática por medio de una metodología respaldada, estudiada y validada con evidencia científica. Si les interesa leer sobre terapia de exposición, Edna Foa es una excelente fuente que ella ha hecho muchísimos experimentos y que se dedica a describir la terapia de exposición básicamente para TOC y estrés postraumático. Entonces, posterior a la exposición viene la parte de la reestructuración cognitiva, es decir, modificar las creencias que la persona tenga sobre lo que le sucedió y después terminar con creencias adaptativas, cambiar esas creencias. Ese sería el proceso o la metodología. Muchas gracias. Sustancias que adicionalmente cursan con otra comorbilidad patológica, como depresión y que reciben tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el periodo de tiempo que recomienda para iniciar TCC? Supongo que era la idea. Ay, no entendí la pregunta, perdón, como que se cortó, no escuché. Claro. Las personas que presentan patología dual, ¿cuál sería el periodo de tiempo recomendable para iniciar la intervención terapéutica? Ok, bueno, dependiendo de las condiciones de la persona, pero al tener patología dual, por si los demás o las personas que nos están escuchando quieren tener conocimiento sobre qué es la patología dual es cuando tenemos la comorbilidad o la interacción de una patología psiquiátrica con un trastorno de consumo de sustancias. Entonces, dependiendo de la cronicidad del problema y de la gravedad del problema, no es lo mismo atender a un paciente que tuvo un consumo experimental o un consumo de una sustancia por algunas semanas o algunos meses a alguien que a lo mejor está cursando un internamiento en una clínica especializada y va a tener que someterse a una intervención muchísimo más rigurosa, ¿no? Yo esperaría el visto bueno. Yo lo que hago tradicionalmente es me comunico con el médico tratante que estoy viendo, ¿no? Espero que tenga el paciente su tratamiento farmacológico, que haya tenido por lo menos 2 o 3 citas con su psiquiatra, y a partir de ahí es que yo puedo empezar a verlo a nivel terapéutico y obviamente que esté fuera de una situación de internamiento en una clínica de adicciones. Que haya pasado de etapa crónica. ¿Cuáles son esas pruebas? Mencionaba usted pseudopsicológicas, creo que eran pseudoneuropsicológicas. ¿Cuáles serían? Ajá, más que la prueba que sea una pseudoprueba, o sea, el error que se comete es que se compran las pruebas que realmente sí son pruebas valiosas y sí son pruebas que se venden en el mercado donde nosotros podemos comprar nuestros instrumentos. Sin embargo, digamos, no se tiene el entrenamiento y por lo tanto se echa a perder la prueba, si lo puedo decir así,
porque no tienes los conocimientos suficientes para interpretar la prueba y entonces el reporte que te llega o la información que te llega pues realmente es un desperdicio del instrumento que compraste, que intentaste aplicar, que no sabías aplicarlo y que por supuesto no sabías interpretarlo, entonces en ese momento se convierte en una pseudo prueba neuropsicológica o pseudo interpretación neuropsicológica porque al final al paciente no le sirve. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo se requiere poder diagnosticar TDAH en un paciente adulto? En términos de valoración neuropsicológica, qué bueno que preguntan esto, porque la valoración neuropsicológica es personalizada. Es decir, yo voy a invertir el tiempo necesario en cada paciente porque voy a trabajar a la velocidad que el paciente pueda trabajar. El ritmo no lo marco yo, lo marca el paciente. Promedio, ¿no? Si hablamos de sujetos en condiciones promedio, pues más o menos yo me llevaré unas 9 horas en practicar una evaluación neuropsicológica y si el psiquiatra además me pidió pruebas de personalidad, me llevaré 12, 14 horas en evaluar. Obviamente esto repartido en diferentes sesiones. Muchas gracias. Pruebas que recomienda de manera general, ya he ido respondiendo. ¿Qué otras estrategias se utilizan para intervenir y qué tanto es importante la aplicación de pruebas? Bueno, pues idealmente, de hecho en países de primer mundo, Estados Unidos, países de Europa, pues un paciente sí o sí trae una evaluación neuropsicológica, sí o sí trae una evaluación de personalidad, es algo que se hace en las instituciones. Aquí el doctor Sanen, que muy amablemente me invitó, pues en el Hospital Psiquiátrico Infantil hay un área de psicodiagnóstico, en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay un área de evaluación neuropsicológica, que es a donde yo estuve adscrita por básicamente 13 años de mi vida. Institucionalmente sí se practica, en la práctica clínica sí también se hace. Sin embargo, el criterio es diagnóstico diferencial en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque es algo que implica obviamente una inversión económica para el paciente, ¿no? Y una inversión de tiempo. Entonces, no todos los pacientes pueden invertir tiempo, recursos económicos y el esfuerzo que implica en una evaluación. Si el paciente lo puede pagar, sería lo ideal. Gracias. ¿Podría repetir la página de la UNAM, por favor? Otra cosa muy importante es que también en las pseudoevaluaciones, como yo le llamo, las personas desafortunadamente acceden a instrumentos piratas, ¿no? Entonces esto también es súper grave porque los instrumentos que nosotros debemos de aplicar a los pacientes, porque además el paciente está pagando por ellos, son instrumentos originales, con pruebas originales, con derechos de autor. Desafortunadamente no voy a decir en dónde se venden para no promover la compra de los mismos, pero pues como en todo, desafortunadamente hay piratería, entonces este tipo de evaluaciones mal hechas son instrumentos piratas. Gracias. ¿Sí podría repetir la página de la UNAM, por favor? Bueno, la página como tal no la tengo, pero es en el área de posgrado de la UNAM, del área de la Facultad de Psicología, en el área de posgrado, encontramos la maestría en medicina conductual, que es terapia cognitivo-conductual, o la maestría en neuropsicología. Gracias. Si un paciente llega al consultorio con un psicólogo que no tiene formación neuropsicológica, ¿cuál sería un indicador para referirlo con un neuropsicólogo? Que el paciente o su psiquiatra o las personas que lo están atendiendo comiencen a identificar fallas en algún proceso cognitivo. Es decir, el paciente se queja de atención, el paciente se queja de concentración, el paciente se queja de memoria, el paciente se queja de que está lento, de que no aprende, o sea, cosas de ese estilo. Muchas gracias. Y por último, cuando se detecte algún daño o deterioro neurocognitivo leve, moderado, si se da tratamiento con neuropsicología, si se hace una intervención neuropsicológica, ¿el tiempo aproximado sería de 6 a 12 meses, en teoría? Sí. Perfecto. Muchas gracias.
Bueno, parece que no tenemos ninguna otra pregunta, ningún otro comentario. Nos queda tiempo para uno más, si no tiene ningún otro punto. No, son más bien las felicitaciones, los aplausos y los corazones que han estado marcando la constante de este curso y que me parecen sumamente bien logrados. Muchísimas gracias entonces, maestra Yonain Guerrero Unido. Muchísimas gracias. Ya estamos sobre el tiempo, pero nuevamente y con mucho cariño lo hago público. Quisiera agradecer al doctor Alberto Sanén, de verdad es una persona a la que le tengo mucho cariño. Fue la primera persona que confió en mí. Nos conocimos por ahí de que yo tenía unos 22 añitos. Ahorita no les quiero decir cuántos tengo, pero ya tengo muchísimos más. Fue la persona que confió en mí, que me abrió la puerta de su consultorio. Fui su primer pasante. Él me enseñó muchísimo y siempre lo digo, lo he hecho público en algunas ocasiones. Todo lo que sé de clínica, de historia clínica, de entrevista y del valor de evaluar a un paciente clínicamente se lo debo a él. Entonces lo agradezco de verdad muchísimo, porque sé que todos buscamos una oportunidad y cuando estamos formándonos, el que alguien crea en nosotros nos cambia la perspectiva de hacia dónde vamos. Entonces, sumamente agradecida con usted, doctor. Y siempre, como siempre se lo digo de broma, usted es mi sensei. Muchas gracias. Le agradezco todas sus palabras. Le agradezco más que haya estado con nosotros. Le voy a agradecer mucho más que vuelva a estar con nosotros en otras ocasiones. Claro que sí. Perfecto. Así vamos comprometiéndonos con ello. Nos veremos entonces pronto. Le agradezco muchísimo, maestra Yonain Guerrero, y les agradezco a todos también. Órdenes, tienen mis datos, estoy a sus órdenes y cualquier referencia que gusten hacer, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Vamos justo con nuestro tiempo. Nos vamos a un receso, regresamos a las 11 de la mañana. Si hay alguna situación, por favor, con la lista, si gustan escribir al correo electrónico de coordinación, que quizás ahorita puedan irles atendiendo en el receso. Maestra Guerrero, muchas gracias. Nos vemos en media hora. Hasta luego, persona en que esté muy bien, hasta luego. Bye.